Bendiciones, bienvenidos a su espacio Aprendamos de la Biblia con el pastor Jesús Williams. Le damos las gracias a Dios, a ustedes que están en sintonía a esta hora con este espacio, esperando de que las bendiciones del Señor sean en sobreabundancia sobre su vida, sobre su familia, ministerio y demás, y pidiéndole que comparta con sus contactos, con sus amigos, familiares y cada una de esas personas que usted tiene en sus redes sociales, para que ellos también puedan ser bendecidos como nosotros de una u otra manera lo estamos haciendo. En este día tenemos un tema especial sobre el culto pentecostal y queremos que usted se quede ahí bien pendiente a cada una de las cosas que vamos a tratar, las citas bíblicas, y como siempre les recomendamos, busque su lápiz, papel y sobre todo la palabra de Dios, la Biblia, para que juntos transitemos en este espacio de Aprendamos de la Biblia con el pastor Jesús Williams. Vamos a leer una escritura en 1 Corintios capítulo 14, verso 26. 1 Corintios capítulo 14, verso 26, y luego estaremos presentando el programa al Todopoderoso. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Señor de la gloria, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por este tiempo que tú nos concedes de estar aquí para traer palabra tuya, esperando de que tú traigas espíritu de revelación, iluminación y la capacidad, sabiduría de lo alto que solo tú puedes depositar sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos a dar lo que tú tienes, que nosotros podamos dar y que las personas puedan recibir aquello por lo cual ellos se han plasmado para poder en este día, a esta hora, recibir de parte tuya a través de nosotros. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre incomparable de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y de inmediato, recuerde que estamos en su espacio Aprendamos de la Biblia, y el tema para hoy es el culto pentecostal. El culto pentecostal. Nosotros, como evangélicos, hay muchas personas que tú le dices, vamos para el culto, vamos para el servicio, y no saben de qué se está hablando. Hay muchas personas que creen que el culto nada más es una sola cosa, y a veces se confunde cuál es la verdadera función, de qué tratamos cuando se habla de culto, cuando se habla de un servicio. Puede malinterpretarse y entonces las personas confundirse en la esencia de lo que es el culto pentecostal. Hacemos el hincapié de culto pentecostal porque hay culto también que no son a la santidad, que no es a la Trinidad, no es al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces por eso tenemos que hacer la aclaración así de inicio, para que entremos en el verdadero ambiente de lo que es el culto pentecostal. Usted sabe que nosotros como cristianos desde niños estamos sirviendo en la iglesia y hemos sido parte de lo que tiene que ver con el servicio de la iglesia, nuestra familia de muchos años en el ministerio, en el evangelio y en todo lo que tiene que ver con el servicio a Dios. Entonces eso nos hace nosotros ver cosas y saber de algunas cosas que por experiencia hemos visto y hemos vivido. Entonces nosotros como movimiento pentecostal también hemos tenido nuestro crecimiento trascendental en todo lo que tiene que ver con la historia y con características esenciales, en donde la guianza del Espíritu Santo ha sido y siempre será nuestro punto primordial, algo que nosotros tenemos como prioridad y debemos tener como prioridad. Entonces, de ahí, entonces nosotros sacamos lo que es el culto, en el cual sobresalta lo que es una alabanza contagiosa, resalta lo que es la exaltación al Dios Todopoderoso, un ferviente tiempo de oración
una búsqueda constante en lo que tiene que ver la búsqueda del Espíritu Santo y la fortaleza espiritual en cuanto a lo que tiene que ver con los retiros, los cultos donde se llama a la oración colectiva, en lo que tiene que ver con la santidad del alma y del cuerpo, y en el cual nosotros recibimos la fortaleza espiritual para poder soportar todas las acechanzas, embates del enemigo. Entonces, y cuando llega el momento cúspide de un culto pentecostal, estoy haciendo un resumen para que usted vaya viendo cuáles son las partes y por qué nosotros le llamamos culto pentecostal. Entonces llega un momento que es lo que nosotros le llamamos la esencia de un culto pentecostal, que es la parte de la predicación, en el cual todo el mundo, desde hace tiempo, nosotros cuando llegaba ese tiempo teníamos que estar en un momento de reverencia, de quietud, de poner la atención a lo que Dios iba a traer a través de su palabra, a través del predicador, con un mensaje poderoso, un mensaje lleno de unción del Espíritu. Y entonces nosotros estamos haciendo un resalte así somero de estos puntos, porque en muchas cosas hemos visto algunos cambios. Hemos visto que en el sentido de la esencia del culto, en algún momento hay algunos grupos que han perdido la esencia de lo que es el original del culto pentecostal. Y por eso nosotros hacemos ese señalamiento así de introducción, que hemos visto que en algunas iglesias, y esto no es criticando, sino resaltando cosas que usted tiene que verla para edificación suya. A veces la gente cree que lo único que usted tiene que evaluar son las cosas buenas. No, usted tiene que evaluar también las cosas malas para usted no hacerlas. Porque si usted no conoce a su enemigo, ¿cómo usted va a pelear con alguien que usted no conoce? Usted tiene que conocer las cosas buenas y las no muy buenas. Entonces, por eso hacemos esta aclaración de introducción, porque muchos grupos religiosos han caído en ese error de crear un lugar de entretenimiento y espectáculo en sus cultos, como si no tuviesen nada que darle a sus miembros y comunidad. Ha entrado un espíritu de competencia. ¿Quién tiene mejores escenarios? ¿Quién tiene las mejores luces? ¿Quién tiene los mejores equipos, los mejores sonidos, los mejores músicos, los mejores adoradores? Han dejado de ministrar en el altar. Hay muchos grupos religiosos que han dejado de ministrar en el altar. Recordamos esos momentos de búsqueda en el altar, cuando terminaba un sermón, un mensaje, era de inmediato, como en automático, que la gente que no era lleno del Espíritu Santo, que no era santificado, que no era bautizado con el Espíritu Santo, corría al altar y había un grupo de personas que estaban llenos del Espíritu Santo, que estaban bautizados con el Espíritu Santo, lo cual ayudaban a aquellos los cuales no tenían la llenura o lo que era la manifestación del Espíritu Santo en su vida. Eso hemos visto que en alguna medida en el culto pentecostal hay algunos grupos religiosos que han dejado de hacer esto, cuando esa es una de las esencias del culto pentecostal, la presencia del Espíritu Santo en cada una de nuestras actividades. Entonces, como nosotros escribiéramos en algún momento, entonces hay algunas personas que ya no están buscando vivir en santidad. Se habla que la santidad es relativa, y en algún momento la gente se deja que haga lo que quiera. Ya no, quizás no se pueden predicar unos mensajes de decirle a la gente que tiene que tomar alguna medida, que tiene que arreglarse, que tiene que acondicionarse porque el mundo se está acabando, porque Cristo está a la puerta. Entonces se oyen más mensajes subliminales, mensajes de lo que tiene que ver con sensacionalismo, de poner a las personas como a que piensen más en la prosperidad que en la búsqueda de que un día nos iremos de esta tierra. Hay personas que creen que van a quedarse eternamente aquí en la tierra y están cambiando el escenario de lo que tiene que ver con el culto pentecostal. Entonces, nosotros debemos de volver a esas raíces y costumbres, aunque estamos lidiando con una generación cibernética, una generación que realmente está muy avanzada, pero nosotros como líderes también tenemos que pensar que aunque nosotros tenemos que actualizarnos, pero sin dejar la esencia.
no es que nos actualicemos y nos olvidemos de la esencia. Usted puede actualizarse estudiando, avanzando, conociendo y un sinnúmero de cosas de avance que hay en este tiempo en la tecnología y en lo que tiene que ver también con la teología, etcétera, pero sin perder lo que es la raíz y la costumbre. Cuando un pueblo olvida su historia, está propincuo a repetirla. Entonces nosotros, como pueblo de Dios, como pueblo pentecostal, debemos de volver a esas raíces donde la búsqueda del Espíritu Santo era constante. No era un día sí y otro, no era constante. No había un servicio de llamamiento sin que hubiera un derramamiento del Espíritu Santo, sin que hubiera alguien que dijera: yo fui santificado, fui bautizado con el Espíritu Santo, recibí la promesa del Espíritu Santo. Sin embargo, ahora mismo da mucha brega usted escuchar cuánto bautizado en el Espíritu Santo usted tuvo en esta semana, en este mes, en este trimestre, en este año, etcétera. Entonces, si el Espíritu Santo como número uno no está en nuestros cultos, entonces van a ser cultos un tanto vacíos, en el cual en los cultos donde se permite de que Dios obre, de que el Señor tome el control, entonces ahí nosotros vamos a ver cosas tales como cuando viene una persona que está cansado del camino, que está agobiado, entonces esa persona cansada va a salir restaurado, va a salir restablecido. Un hambriento será saciado, pero no es saciado de hambre física solamente, sino de hambre espiritual. Tenemos ahora mismo un mundo en el cual está cayendo en una situación bien difícil, y nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar apercibidos para poderle dar el alimento a tiempo al pueblo de Dios. Entonces, cuando vemos estos cultos que vuelven a esa esencia, el muerto recobra vida. Hay personas que llegan al servicio con un problema difícil que ha tenido durante tiempo o que ha tenido en el día. Cuando llega al servicio y hay una manifestación gloriosa, hay algo sobrenatural, una alabanza contagiosa, una oración poderosa, un mensaje sobrenatural y un llamado especial al altar, la gente sale renovado, sale saturado de Dios, sale cambiado, y si está muerto, resucita en el Espíritu. ¿Cuántas personas a veces están en el culto agobiados porque hay una situación en su hogar, hay una situación económica, una situación en el trabajo, en el negocio, no le ha ido muy bien, la situación mundial, hay enfermedad física, enfermedad emocional, pero si hay una buena palabra, si hay una buena adoración, si hay un tiempo de llamado, un tiempo de ministración, las cosas van a ser diferentes. Entonces de eso se trata. Dice el doctor Darío López en su libro La Fiesta del Espíritu, que ¿qué se transmite en sus cultos? Él hace esa pregunta, él hace varias preguntas para que nosotros nos respondamos y empecemos a meditar. Usted que está ahí pendiente, usted pastor, usted líder, usted que está en una congregación, que tiene un nombramiento en X ministerio, usted se haga esta pregunta: ¿qué se transmite en sus cultos? ¿Qué usted cree que se debe de transmitir en sus cultos? ¿Qué ocurre durante sus tiempos de reunión colectiva en que el canto, la oración, el testimonio y la predicación son ingredientes infaltables que le dan un sabor especial a ese tiempo de comunión intensa, tapizado de alegría, de lágrimas, de abrazos, de sonrisas, de manos levantadas, de gritos de júbilo y también de silencio reverente? El doctor López, él hace hincapié en esto del culto pentecostal, porque es que en algún momento nosotros hemos perdido como esa sensación de cuáles son las cosas relevantes en un culto. En algún momento alguien tiene que darle un toque para que nosotros nos revisemos y miremos a ver qué está sucediendo. A veces sí estamos orando, pero quizás no tenemos el complemento, no estamos haciendo una adoración, que la iglesia se integre a la adoración. No estoy hablando del grupo de adoración que se para frente al púlpito, eso es esencial, es bueno que sea bien logrado, que sea bien preparado, pero si la iglesia no se integra a la adoración, entonces esa adoración se queda nada más en el grupo del ministerio de adoración, de la música. Pero cuando la iglesia se contagia de esa adoración y se entra en esa adoración, entonces el Espíritu Santo hace un trabajo especial. Hay momentos que mediante la adoración de un culto,
culto, el Espíritu Santo sana personas, restaura, cambia, da vida. Y cuando viene ese mensaje, ese tiempo de predicación y el llamamiento, el resto es historia. Entonces las cosas salen diferentes. Entonces el doctor López nos da ciertos consejos que nosotros debemos de tomar a consideración para nosotros reavivar esos cultos, no solamente el culto dominical o el culto del viernes, etcétera. Cualquier servicio, sea de enseñanza, sea de adoración, sea de oración o de predicación, que la esencia se mantenga, que se sienta de que hay un ambiente y que hay un propósito y objetivo por el cual estamos celebrando el culto. Tiene que haber siempre un objetivo. Entonces el culto pentecostal es ese momento cuando se reúne la iglesia para rendirle homenaje a Dios, glorificándole, y para recibir enseñanzas, recibir el mensaje, recibir una palabra. En el Antiguo Testamento Dios hablaba dando instrucciones para todo un sistema religioso de cómo debían acercarse a Dios en adoración y culto. Sin embargo, en el Nuevo Testamento casi no hay indicaciones de este sentido. Vamos a darle algunas citas bíblicas en su momento para que usted vea en el Nuevo Testamento la iglesia primitiva, cómo celebraba sus cultos, de qué manera daba instrucciones que se hicieran las cosas. Entonces los cultos pentecostales son diferentes de los demás porque no son formales, no tienen una forma o orden prescrito. O sea, cuando hablamos de esto, no es que hay como un formato para que usted haga el culto. Ahora, en el culto tiene que existir algunas cosas que son propias de él, y eso es, como dijéramos, tácito sobreentendido. Ahora, el ingrediente principal es que el Espíritu Santo, el dueño del culto, tenga participación primordial en él. Nosotros como humanos programamos, tenemos que programar, tenemos que proyectar, tenemos que tener objetivos claros para que las cosas salgan bien, una preparación con el que va a tomar la parte en el culto. Todo eso es bueno, pero lo primero es la oración, lo primero es ese momento de oración, de intimidad, de intercesión, para que este servicio sea realmente recibido. Es como un olor fragante ante el Todopoderoso, que Él lo reciba con agrado, lo reciba con acepto ante Él. Entonces podamos nosotros recibir la bendición de Él. Entonces esto es parte de lo que nosotros debemos de tener como culto. Dice, no hay dos cultos exactamente iguales cuando son dirigidos por o llenos de la presencia de Dios. O sea que si el culto del domingo pasado fue bueno, el de este debe de ser mejor. No van a ser idénticos. Uno va a superar al otro, porque estamos caminando de gloria en gloria, al que toda gloria se merece. Entonces todos deben poder sentir la presencia de Dios en el culto. Cada ministro debe hacer lo posible por ese fin. Cada líder debe de hacer lo posible por ese fin. Para esto debe de ser sensible al Espíritu Santo. No debe caer en la rutina o en un rito. Por eso hablábamos al principio de la introducción. Muchos grupos religiosos han caído en la rutina, de que hay personas que van al servicio y salen igual. No, el que va a un culto pentecostal no debe de salir igual. Y cuando hablamos de culto pentecostal, no estoy hablando quizás de un alboroto estridente, no estoy hablando de este punto, estoy hablando en el sentido de que usted sabe que el Espíritu Santo es la característica de un pentecostal. Entonces el Espíritu Santo tiene su forma de cómo Él se manifiesta. En su momento se puede manifestar en el silbo apacible, en otro momento en el terremoto, en el fuego, etc. Él tiene toda la facultad de Él hacer como Él quiera, cuando Él quiera, en el momento que Él quiera. Ahora nosotros tenemos que estar en la condición, en la capacidad de ser sensible al Espíritu Santo. En un culto, aunque usted programe, aunque usted cuadre, tiene que siempre ser sensible al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo quiere tomar el control en un momento dado, usted saber cuándo usted quitarse del medio y dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Siempre el Espíritu Santo nos va a utilizar, siempre el Espíritu Santo va a utilizar a hombres y mujeres que estén preparados
para ese servicio. Pero usted como líder, como pastor, tiene que saber cuándo ser sensible a la voz del Espíritu Santo, ser sensible a lo que Él quiere hacer en ese culto. Porque como decíamos, no se puede convertir en una rutina ni en un rito. No existe un orden establecido en la Biblia de cómo se deben realizar nuestros cultos, pero sí hay ciertos parámetros que debemos de considerar, tener en consideración. Entonces, de acuerdo a la idiosincrasia, de acuerdo a cómo usted como líder se haya puesto de acuerdo, de ahí se van a tomar las medidas o el formato para realizar el culto. Queremos buscar ahora en la Biblia, ¿qué dice la Biblia con relación al culto en ese sentido? Si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, ya leímos 1 Corintios capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14, ya lo leímos. Ahora yo quiero que busquemos y que usted busque ahí en su Biblia Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí está hablando del momento de la adoración, está hablando de que la palabra de Cristo debe de abundar en vosotros. Habla de la enseñanza, de la exhortación con toda sabiduría. Ven, está hablando de una parte del culto, de la enseñanza, de la exhortación, pero también está hablando de la alabanza, de la adoración, que se cante con gracia, o sea, que se haga de buena forma, que se haga con excelencia para el Señor. Cuando hablamos de excelencia no estamos hablando de que usted tiene que olvidarse de lo sagrado y irse a lo profano. No, estamos hablando de que usted, cuando habla de excelencia, es su mejor habilidad, su mejor capacidad, dando importancia, dando prioridad al Espíritu Santo. Y dice que también con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea que esa es una de las funciones del culto, de que se canten cánticos espirituales, cánticos que lleguen al corazón, cánticos que eleven al trono de la gracia, cánticos que tengan letras que profundicen a la audiencia, a los feligreses, a los congregantes que están allí y puedan salir diferentes. Hebreos capítulo 10, verso 25 nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más que veis que aquel día se acerca. Ven, hay que congregarse, esto es parte del culto. El culto es cuando uno tiene un lugar donde congregarse a adorar a Dios, a alabar a Dios, a orar, a oír la palabra, a oír la enseñanza. De eso se trata el culto pentecostal. Aunque sea debajo de una mata, si ese es el lugar donde usted se congrega con un grupo de hermanos, ahí se celebra el culto. O sea que el culto es el conjunto de hermanos que tienen un fin común de adorar a Dios, de exaltarle, recibir la palabra, la exhortación, cantar, orar y estar unidos. Y ya concluyendo, Efesios capítulo 5, verso 19, también Pablo nos dice ahí: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea que el Nuevo Testamento, principalmente Pablo, habla mucho de la alabanza, de los salmos, de los himnos, cánticos espirituales. Él hace mucho hincapié en los cánticos espirituales. Entonces es bueno que nosotros en los cultos aprendamos a tener cánticos espirituales, una buena devoción, un buen mensaje, un buen llamado en el nombre del Señor y sobre todo la participación del Espíritu Santo. No puede haber un servicio en el cual nosotros no le demos la participación oportuna que lleva el Espíritu Santo. Ya finalizando, la persona cuando ya estamos en el tiempo ya cúspide, nosotros debemos de trabajar arduamente en rescatar el propósito principal de nuestros cultos, que es cumplir nuestra misión en el mundo, de predicar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, dándole honor y gloria a nuestro Señor Jesucristo y no a los hombres, como muchos movimientos pentecostales contemporáneos están haciendo, y dejar de ser solo un lugar de consumismo religioso en donde se busca solo la fama y prosperidad.
el Señor nos ayude y que el Espíritu Santo no se contrite, sino que siempre esté presente en nuestros cultos. Ese es mi deseo y el deseo del Dios del cielo, el deseo del Espíritu Santo. Que en este tiempo retomemos el culto y que el culto pentecostal no sea solamente como un círculo de reunión, sino un lugar donde vamos a llenarnos, a darle a Dios la gloria, a darle a Dios la alabanza, la adoración y recibir de Él una recarga para en el momento de salir salgamos llenos de Dios y donde vayamos el día siguiente demos lo que hemos recibido en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Será hasta el próximo espacio de Aprendamos de la Biblia con el Pastor Jesús William. Dios les bendiga.